SIP UDP y Podium Podcast Chile presentan Harold Vilches, el rey del oro. El Rey del Oro. Capítulo 6. ¿Dónde está el pez gordo? Es 5 de junio de 2015. Harold Vilches habla por teléfono con soltura. Es más complicado, pero es más fácil, ¿no? Su celular está intervenido. No, pero igual es mucho hueveo. Son las primeras escuchas de una investigación policial que se extenderá por 14 meses. Yo he hecho el centro un rato más, pero una vez nos juntamos por allá. Desde entonces, cientos de conversaciones quedarán almacenadas en un computador. Vilches hablará con Santiago Moyano, el argentino que le vende oro, con Dagoberto Monedas, con su esposa Scarlett Rivas, con Carlos, su jefe de seguridad, con Javier Concha, el gerente de operaciones, y con Patricio Mella, el trader que le trae los dólares desde Estados Unidos. ¿Aló? Patito, ¿cómo estáis? ¿Muy ocupado? Todo quedará registrado. ¿Quieres que nos podemos juntar mañana? ¿Ya? Para pasarte el contacto y todo. Yo ya hablé ya. Una avalancha de información. ¿En la mañana podí? Sí, ningún problema. Un funcionario de la Fiscalía se pasará buena parte de esos 14 meses escuchando lo que Vilches habla, con dedicación exclusiva. Mi nombre es Nicolás Rodríguez Videla, soy abogado asesor de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Rodríguez está a cargo de una tarea muy sensible para el éxito de la investigación. Bueno, en esa época yo era abogado asistente del fiscal a cargo de la investigación, Emiliano Arias. Debe identificar las conversaciones donde Vilches habla de contrabando. Por ejemplo, hoy habían semanas que yo llegaba a la oficina a las 8 de la mañana, me ponía los audífonos y me ponía a escuchar y terminaba a las 5 de la tarde. También debe definir los roles de cada uno de los involucrados. Yo escuchaba las llamadas que se interceptaban a Harold, las que se interceptaban a Scarlett, las que se interceptaban a Carlos, las que se interceptaban a Dagoberto. Es decir, yo estaba escuchando 5, 6, 7 teléfonos interceptados a la vez. Y luego trazar una línea de tiempo que permita organizar la trama y a los actores de una historia compleja de entender. Y me ponía a escuchar y escuchaba la llamada entera. Si la llamada no era importante, no pasaba nada. El problema es que hay cientos de llamadas así, rutinarias, intrascendentes. Una de las principales dificultades es que mucho del contenido de estas llamadas era un contenido doméstico, un contenido personal. Incluso hablaban de horas al doctor, de pagar las cuentas de la luz, de ir al supermercado, de que iban a comer, de coordinarse, todo eso. Entonces podían haber llamadas entre ellos que duraban 10, 15, 20 minutos. Y justo en el minuto 13 decían algo relacionado con este caso. Decían, viene llegando tal persona, o me voy a juntar con tal persona en tal lugar, o tengo que hacer la factura, o hay que modificar la factura. Cuando eso ocurre, es como si encontrara oro. Si la llamada mantenía o tenía algún tipo de información que yo estimara relevante, lo anotaba en el Excel, decía en esta llamada se habló de tal, y la resaltaba ahí con verde o con amarillo. Después pasa la siguiente, y después la siguiente, y después la siguiente, y la siguiente, y en eso estuve semanas. En realidad serían meses. En un momento me sabía de memoria todo lo que había pasado. Una tarea prioritaria era determinar la ruta del contrabando. Hasta entonces no se sabe de dónde proviene el oro. Pero lo más importante era para nosotros es poder identificar alguna llamada entre él y sus proveedores. Y para poder identificarlos teníamos que saber cuándo iban a hacer una exportación. La primera llamada importante ocurre el 21 de junio de 2015. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Buen día. Estoy llegando. ¿A qué hora te veo? ¿Estás llegando? Sí. ¿A dónde? Gabriel Rodríguez, que trabaja con el contrabandista argentino Santiago Moyano, habla con Vilches. Estoy llegando a Santiago. ¿Ya? No tenía idea que venía. ¿Ah, no tenía idea?
No tenía ni la más mínima idea. Ah, bueno. ¿Qué sé yo? Decime cuándo se ve. Yo voy a ir para el centro un rato más. En una vez nos juntamos por allá. ¿El que vivía puede ser eso? El acento de Gabriel Rodríguez, a quien Vilches apoda el Ángel Gabriel, le da al equipo de investigación el primer indicio de la procedencia del oro. Y esa fue una de las formas en que pudimos detectar a los contrabandistas que venían de Argentina. La certeza de que habrá un encuentro entre Vilches y Gabriel moviliza a los policías. A través de las interceptaciones, sabíamos que oro iba llegando, rastreamos a Harold donde él estaba, lo estábamos vigilando, y muchas veces los policías lo fotografiaban en las reuniones. Ese día, Vilches es fotografiado por el equipo de vigilancia, todos expertos en perseguir a narcotraficantes. Desde el que empezamos el monitoreo de estos números telefónicos, nosotros pudimos ir determinando hechos, lugares, circunstancias, situaciones. Este es el inspector de la Policía de Investigaciones, Juan Pablo Sandoval, el agente a cargo del caso. Y en base a esto, en nuestro seguimiento empezaron a desarrollarse de mejor manera. Tras el encuentro de Vilches con el Ángel Gabriel, los policías colectan un nuevo hallazgo. Un auto con una patente argentina, HCQ 835. Con la patente podíamos establecer quién era la persona que ingresaba y salía de Chile hacia Argentina. Con ese número, en la aduana, la abogada Marcela Chacaltana identifica un nuevo nombre. Erickson Rifo. Un chileno que vive en Mendoza. Pasaban por Cristo Redentor, los Libertadores, en un vehículo que estaba perfectamente individualizado, un Ford Fiesta. Según los registros de migración, desde noviembre de 2014 hasta junio de 2015, el Ford Fiesta ingresó 17 veces a Chile por el paso a los Libertadores. En todos esos viajes, Gabriel y Erickson, los hombres de Santiago Moyano, contrabandearon oro. Muchas veces estuvimos detrás de ese vehículo, desde que hacían el ingreso hasta el sector de Recoleta, donde tenía la refinería de Harold Vilches. Mientras tanto, Harold también coordinaba muchas veces con Patricio Mella el tema del dinero para pagarles. Oye, y una consulta, mira, más que todo te quiero hablar mañana, es que, por ejemplo, yo hago una transferencia el lunes antes de la tarde. Al otro día es complicadísimo tener la plata, ¿o se puede? Por primera vez, los investigadores reconstruyen la ruta del contrabando. Es solo un hilo de una enredada madeja. Desconocen aún cuánto oro ha ingresado desde Argentina a Chile. El registro de las exportaciones les permite presumir que la última carga llegó a Miami en 3 viajes realizados en menos de 10 días. Todos en junio de 2015. En total, 36 kilos de oro. Han pasado casi 2 meses de la incautación en el aeropuerto de Santiago, cuando la aduana rechazó al laboratorio que certificaba la pureza del oro de Vilches. En esos últimos viajes, los fiscalizadores no decomisan la carga. Vilches ha conseguido que un laboratorio que trabaja con grandes compañías mineras certifique su producto. Casi sentía que lo compraba porque valía, monte todo el otro certificado valía como 17 lucas y este valía 500 lucas. Po. Una vez más, Vilches cree haber burlado el sistema. Lo cierto es que la aduana lo deja exportar solo para que la fiscalía acumule más antecedentes para probar el delito. Es una operación vigilada. Para entonces, su negocio es inestable. Tiene oro retenido y sus gastos operacionales bordean los $50,000 al mes. Fue una carga económica que yo me sentía abrumado, ¿cachai? Con una carga que yo sentía que tal vez no la tenía que llevar. Entonces comienza a vender sus bienes. Empecé a liquidar activos para tener más cajas. ¿Qué vendiste? Vendí 2 propiedades. Una en Tunquén y la otra en Chicureo. También vende buena parte de su flota de autos. El esfuerzo que supone cada envío de oro al extranjero no está dando réditos. Cada exportación es un cansancio enorme que todavía lo siento. Los investigadores están desorientados. No entienden cómo un joven de 22 años ha sido capaz de mover decenas de millones de dólares en oro de contrabando. Sospechan que trabaja para alguien más. Un pez gordo.
Efectivamente pensamos que Harold trabajaba para alguien que le daba las instrucciones porque parecía poco creíble que una persona de tan poca edad hubiera organizado de forma tan sistemática contrabando, exportación, lavado de activos, la documentación falsa. Era toda una trama de personas que se dedicaban a esto. Entonces, claro, del punto de vista quizás de un análisis criminal de la personalidad, como que no calzaba. Todos dijimos, no es, aquí puede estar el tío. El tío Enrique, dueño de Joyas Barón. A través de esto se blanquea el oro, pero no nos demoramos tanto en entender que era un genio en los negocios. La verdad es que era una mente brillante, no lo voy a discutir, pero claramente era una mente brillante intelectual. Las escuchas establecen su rol protagónico en la organización. Se notaba que Harold era el que mandaba. Él era el que tomaba las decisiones. También permiten perfilar su liderazgo. Él le daba instrucciones a Scarlett, pero Scarlett era su pareja, por lo tanto no se notaba o en su tono, una autoridad, digamos, tan evidente. Pero al respecto, por ejemplo, de otras personas como Javier Concha, ahí se notaba que él mandaba y daba instrucciones y pedía cuenta y ahí él era más, no sé si dominante es la palabra correcta, pero ejercía más autoridad respecto de esta persona que respecto de los otros miembros. En varias ocasiones, Vilches pelea a través del teléfono. Algunas son discusiones absurdas. Harold discutía con Javier y con Carlos cuando las cosas no salían bien, los retaba. Creo que hubo un punto en un momento que había una discusión en cuánto dinero Javier gastaba para movilizarse. Porque Harold lo mandaba a Javier a tal parte, o Javier o no iba, o iba y cobraba 15, 20 mil pesos por benzina, y Harold decía que la benzina no costaba tanto, cosas así. A mí me sorprendió porque estamos hablando de una persona que transaba en cientos de miles de dólares y se preocupaba si Javier Concha gastaba 15, 30 lucas, mil pesos en benzina. Para agosto de 2015, el trabajo policial ha logrado seguir con detalle 9 operaciones de contrabando. El patrón es el mismo. El oro ingresa por el Paso de los Libertadores, se funde en la refinería de Vilches en Recoleta, se trasladan barras hasta Miami y los dólares de esas ventas son traídos a Chile. Para cada una de estas operaciones, el fiscal Arias tiene audios de llamadas, fotografías y documentos de exportación. El fiscal también sabe que el proveedor de oro en Argentina se llama Santiago Moyano. Habían llamadas en que se hacían referencia a Santiago Moyano, como hablé con Santiago Moyano, o Santiago Moyano me dijo esto, o Santiago está esperando esto, o me voy a reunir con Santiago. Con Santi, como le dice Vilches en esta llamada, en la que habla con Gabriel sobre el pago de una partida de contrabando. Uno 90.000 euros, no sé a quién, y otro un resto, creo que no va a haber. ¿Crees que no va a haber? No, porque mañana hay 200.000 euros. Para entender estos movimientos y los códigos en los que se comunican, los policías, que son expertos en narcotráfico, comienzan a estudiar el mercado del oro. Tuvo un nivel de complejidad porque tuvimos que aprender un lenguaje que para nosotros no era cotidiano. El aprender del mercado bursátil, aprender del mercado del oro. Este es el inspector Sandoval. De la humedad del oro, del origen del oro, que todo el oro no es igual. Toda esa información nosotros tuvimos que empezar a educarnos para desarrollar esta investigación. Los detectives se dan cuenta de que el negocio tiene conexiones globales, con Perú, Argentina, Emiratos Árabes y Estados Unidos. Entonces surge una pregunta. ¿Qué rol cumple Harold Vilches en esta larga cadena de mercaderes del oro? Para encontrar una respuesta, el fiscal Arias pide apoyo al FBI. Ben Pérez. Al primero que contacta es al agente que está asignado a Chile. Y con Ben y el FBI empezamos a ver ya el fenómeno más regional, más global. Lo que lleva al FBI a sumarse a la investigación es que Vilches utiliza el sistema financiero de Estados Unidos para el contrabando. El FBI Miami viene con 2 analistas y con una investigadora. Ellos llegan, generamos las reuniones, le explicamos la situación y solicita que 2 funcionarios viajen a Estados Unidos para tomar contacto con aduana americana, el FBI y el Ministerio Público americano. Sandoval es uno de los que viaja a Miami.
Es septiembre de 2015 y se pasa 4 días explicándole el caso a sus colegas. Perfila a Vilches, detalla la evidencia del contrabando y relata cómo el oro ingresa a Estados Unidos a través de la refinería NTR. Todo esto, les dice, gracias a papeles falsos. Ellos no veían un delito porque todos los documentos venían con un carácter de originales. Fue muy complejo poder decirlo, sí, llegan documentos de carácter original que son válidamente emitidos, pero detrás de esos documentos nosotros tenemos una investigación donde existe un trasfondo de que todos o varios de aquellos documentos son obtenidos de forma irregular. En un comienzo, el caso no despierta mayor interés en Estados Unidos. De regreso en Santiago, Sandoval vuelve a las calles para continuar con el seguimiento a Vilches. Un día, recibe un llamado de un agente del FBI que había escuchado su exposición. Y me dicen que hay un fiscal que estaba completamente interesado en el caso, que ya con los elementos que nosotros teníamos con nuestra investigación podían gestionar una investigación en territorio americano. El fiscal se llama Frank Maderal. Muchas agencias, el FBI, el HSI, la DEA, vieron actividades sospechosas en Perú que involucraban grandes cantidades de oro que se exportaban a Miami. Y pensamos, ¿qué pasó con los países que limitan con Perú? Cuando el caso despierta el interés de Maderal, en Chile la causa la toma otro fiscal. Mi nombre es Tufit Bufadel Godoy, soy fiscal del Ministerio Público y actualmente fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad. A Bufadel le corresponde continuar con la investigación del fiscal Arias y coordinar el flujo de información con Estados Unidos. Ellos podían pedir la deportación de Vilches porque Vilches había viajado a Estados Unidos, había hecho negocios con ellos, había cerrado el trato allá, no solo acá. Por lo tanto, era un delito que se había cometido también por Vilches en Estados Unidos. Para fines de 2015, Harold Vilches tiene muchos ojos encima. En una de las exportaciones le hacen como 16 análisis a una barra. ¿Qué quiere decir esto? Que a una barra le meten una broca como 16 veces por distintos lados, lo cual era muy raro. Y en este estudio presenta una ficha, dice que el FBI está investigando. Entonces yo ya me quedé como más nervioso que está ahí de lo que ya estaba en cada exportación que iba. Vilches no lo sabe, pero esos serán sus últimos envíos. La verdad que eso a veces nos generaba un poquito de ansiedad porque decíamos, seguimos autorizando la exportación de oro, ¿por qué no los atrapamos? Si ya sabemos por dónde ingresan, cuánto ingresan y todo eso, pero la verdad que se había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que todavía no reventáramos la causa, porque faltaban algunas cosas. El 22 de enero de 2016, Harold Vilches exporta oro a NTR por última vez. Una barra de 4,5 kilos que Carlos Rivas lleva en su maleta de mano. Vilches está cerca de cumplir 23 años. Ha realizado más de un centenar de exportaciones de oro a Dubái y a Miami. Ha contrabandeado toneladas desde Perú y Argentina. Ha movido millones de dólares. Fue a África en busca de la gloria. Instaló una refinería. Se casó. Compró propiedades y autos de lujo. Se convirtió en el rey del oro. Tal vez fueron 3 años que exporté oro, ¿cachai? Pero yo lo sentí como que fue un día. Porque fue una rapidez atómica el negocio. En los meses siguientes intenta otro negocio. Compra 8 camiones y comienza a prestar servicios a una empresa que comercializa pollos. Es primera vez desde que se hizo cargo de las joyerías de su papá que su trabajo no depende de la compra y venta de oro. Lo sigue haciendo, pero a una menor escala. Pensé que estaba más controlado. Vilches ya no vive la vida frenética del contrabando. Está en pausa.
Cree que en algún minuto la aduana le devolverá el oro incautado en Arica y en el aeropuerto de Santiago, y cuando eso pase, volverá a las pistas, a las grandes ligas. A las 5 de la mañana del 16 de agosto de 2016, la Policía de Investigaciones toca el timbre de su departamento. Veo por la puerta y eran como 6 PDI afuera. Dije, chuta, ¿qué puede ser? 3 horas antes de que esto ocurra, el inspector Juan Pablo Sandoval espera instrucciones en el cuartel de calle Borgoño en la comuna de Independencia. Me acuerdo que era invierno, mucho frío. Mi jefe de unidad de aquel entonces cita a la unidad a las 4 de la mañana, 3 de la mañana ya estábamos en la unidad. Estábamos todos los funcionarios. El día anterior, un juez del primer juzgado de garantía, donde se tramita la causa de contrabando y lavado de activos, despachó una orden de detención. Eran aproximadamente 5 o 6 domicilios que teníamos que desarrollar la entrada de registro. En este caso estaba el domicilio de Harold y Scarlett, que era un solo domicilio. Estaba el domicilio de Dagoberto Muñoz. También estaba el domicilio del señor Mella, de Javier Concha. En el cuartel Borgoño hay 25 policías, 5 para cada casa que será allanada. En este caso ya estaba distribuido toda la parte operativa, es decir, fue netamente para el equipamiento, el generar una previa vigilancia antes del ingreso, corroborar que los blancos investigativos en aquel entonces estuvieran en los domicilios. Sandoval piensa que será un operativo sencillo. Lleva más de un año siguiendo a Vilches y se ha hecho la idea de que no es un tipo violento, no como los narcotraficantes que acostumbra a detener. En esos casos, el procedimiento siempre comienza de la misma forma. Puertas derribadas, policías gritando y armas desenfundadas. En este caso, cree que solo bastará con tocar el timbre. A las 5 de la madrugada, Sandoval llama a la puerta de Vilches. Cuando veo la PDI, me devuelvo la pieza. Pesco el celular, lo tiré abajo. Lo rompí, lo tiré abajo. El teléfono guarda las conversaciones de WhatsApp que mantuvo durante varios años con el peruano Rodolfo Soria, con el argentino Santiago Moyano y con los ejecutivos de NTR. Ninguno de los policías que están en la calle se dan cuenta de que Vilches se acaba de deshacer de la evidencia más comprometedora. Después fui y abrí la puerta. El primero que entra es Sandoval. Y le expresamos toda esta información que le teníamos que entregar a Harold, que es la información mínima cuando uno hace un ingreso a un domicilio. Me dice, bueno, en el departamento tiene armas, tiene droga, tiene oro. Dije, no, ¿por qué voy a tener eso? Entonces él tuvo una actitud desafiante, no violenta, pero sí muy desafiante con nosotros, con los funcionarios de la BD. Me hacen sentarme en el sillón del living y empiezan como a revisar la casa, si es que tenía algo. En realidad no fueron súper caballeros, no puedo decir otra cosa como típicos, no sé, que pasan como con los narcos, que dejan embarrar la casa. No fue así. De hecho, los vecinos de al lado no se dieron ni cuenta, creo. En la casa de Dagoberto, mientras tanto, otro grupo de policías toca la puerta. Miro por la ventana, era la PDI con baliza, con todo. Bajé todo y lo hice entrar, porque entraron y me dijeron que estaba detenido por el asunto de la vinculación con oro. Dagoberto supo de inmediato que todo estaba relacionado con Vilches. Oiga, don Dago, nosotros sabemos muy bien que en usted, esté tranquilo, sabemos el qué tipo de persona que es, pero esto es rutina nomás, no se preocupe que esto va a ser así. Para entonces, sus hijos habían despertado y su señora miraba la escena desde la pieza, sin entender lo que sucedía. Y en la casa buscaban las barras de oro y las barras de oro, ¿dónde están los millones? Que entregara todas las barras de oro y que con cueva había un anillo. Antes de sacarlo de la casa, los policías le dicen que si no hace problema, no lo esposarán. Dagoberto acepta. No es una persona violenta. Me esposaron después dentro del auto, cosa que no me viera mi familia, que me esposaban y todo. No fue nada violento para la familia. A esa hora, un poco aturdido por el sueño, piensa que el asunto no es grave y que se resolverá durante el día. Mientras tanto, en el departamento de Vilches, los policías continúan buscando evidencias. También llega el fiscal Tufit Bufadel. Me dicen, mira Harold, en realidad esto es por el tema de contrabando de oro, lavado de activos, asociación ilícita y no sé cuántos delitos más. A mí me llamó la atención que no estaba sorprendido. En mi devenir de fiscal, cuando he ido a domicilio y se ha procedido a detenciones, las personas se sorprenden. En este caso, casi podría decir que era como esperado. En el fondo era una organización criminal, una asociación en la cual estaba yo como líder,
Un poquito más abajo estaba Scarlett y los otros eran como eslabones, digamos, de esta banda criminal. Yo en realidad sentía que era una empresa, ¿cachai?, en la cual sí pagué impuestos. No todo el oro que compraba era de contrabando, sino que era un porcentaje no menor. No lo veía tan malo como él lo mencionaba. Tal vez sí, es malo, pero sentí que fue un show mediático en su carrera, ¿no? Antes de salir del departamento, Vilches le pide a la policía que le dejen cambiarse el pijama. Yo le pedí a la PDI el tiempo para ducharme, vestirme, como todo eso tranquilo. Y después, obviamente, por un tema de seguridad, tuvimos que sacar a Scarlett y sacar a Harold para irnos a la unidad policial. Lo esposan y en el ascensor Vilches pregunta si afuera hay algún periodista. Y como que se reían, todos se reían burlesco. Y me dicen sí, hay prensa abajo. Y estaba el tío Emilio de Canal 13 abajo. Hola Harold, ¿cómo estás, tío Emilio? Bien, pues ¿y tú cómo estás? No, bueno. Harold, ¿tienes algo que decir por tu detención? Tranquilo. ¿Eres inocente? Sí. ¿Qué te parece estar acusado de contrabando de oro? No sería la primera vez. Vilches y Scarlett son los primeros en llegar al cuartel de Borgoño. Después lo hace Carlos Rivas, Javier Concha, Patricio Mella y Dagoberto Monedas. Pato Mella estaba mal, lo vi su cara, ¿qué está haciendo el Dago aquí? Se preguntaba, ¿qué estáis haciendo aquí? Me decía. Al mediodía, los 5 detenidos son presentados ante el juez. Proceso 3265 del año 2015, primer juzgado de garantías de Santiago. Harold Elías Vilches Pizarro. ¿A qué se dedica usted? Soy empresario y estudiante. ¿A qué se refiere con empresario? Rey del Oro es una coproducción original del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, CIP UDP, y Podium Podcast Chile. Investigación y guión, Jorge Rojas y Alberto Arellano. Narración, Alberto Arellano. Diseño sonoro y música original, Luciano Correa. Dirección general, Trinidad Piris. Arte, Francisca Miles. Comunicaciones y redes sociales, Ignacia Tavilo. Para este podcast se realizaron 10 entrevistas con Harold Vilches y otras 18 con personajes secundarios y fuentes de contexto. Se revisaron además más de 2.000 páginas de expedientes policiales, escuchas telefónicas y decenas de archivos sonoros de audiencias judiciales vinculadas al caso. Entrevistas en orden de aparición: Nicolás Rodríguez, 2024, Juan Pablo Sandoval, 2025, Marcela Chacaltana, 2024, Harold Vilches, 2023 y 2024, Pablo Alonso, 2024, Emiliano Arias, 2024, Tufit Bufadel, 2024, Dagoberto Muñoz, 2024. Archivos en orden de aparición: escuchas telefónicas en causa RIT 3265, primer juzgado de garantía de Santiago, 2015. Programa Contacto Canal 13, 2016. Audiencia de formalización en causa RIT 3265, primer juzgado de garantía de Santiago, 2015. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.